Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tenemos comunicación en este momento con Jorge Suárez Vélez. Él es economista, consultor en temas financieros, a quien de antemano le agradezco siempre su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para tratar de explicarnos este fenómeno inflacionario. Jorge, antes que nada, un saludo muy cordial. Otro regreso, ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias, Jorge. Al margen de todo lo que está pasando, tenemos la inflación más alta en los últimos 20 años. ¿Este es un fenómeno global o es de responsabilidad local, del comportamiento económico local? No, sin duda es un fenómeno global, Pepe. Yo creo que tiene que ver básicamente con la economía que estamos viendo post pandemia. Básicamente hay dos fenómenos importantes. El primero es que cuando todos estábamos encerrados y dejamos de demandar servicios, es decir, dejaste de ir a restaurantes, cines, dejaste de viajar, etcétera, pues la gente empezó a concentrar su ingreso en demandar cosas y de repente eso generó cuellos de botella importantes para abastecerte de estas cosas, y a la vez ocurrieron también cuellos de botella que tienen que ver con cadenas de valor, como por ejemplo, la gente empezó a demandar computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, cosas que utilizan chips, y entonces empezaron a escasear los chips porque pues empezaron a faltar, por ejemplo, para la producción de automóviles. O sea, un automóvil hoy lleva 50% más chips de los que llevaba hace 3 años. Entonces separaron las líneas de producción de coches y esto lleva a que todos estos productos se encarecen ante la escasez, y básicamente lo que estamos viendo entonces es una demanda que se recupera más rápido que la oferta, y en lo que la oferta alcanza ese crecimiento en la demanda, pues lo que seguiremos viendo es incrementos en precios. La gran pregunta es si esto será temporal o se va a volver permanente. Yo tiendo a pensar que es más temporal que permanente, pero yo creo que todavía viviremos con inflación cuando menos la primera mitad del próximo año. Es decir, ese es tu pronóstico. Viviremos con inflación por lo menos la mitad del inminente año de 2022. ¿Esto le va a pegar a la recuperación económica del país? Sin duda, aquí la gran diferencia, Pepe, entre México y Estados Unidos es que en Estados Unidos hemos visto también una recuperación mucho más robusta, dado que el gobierno estadounidense metió muchos más recursos fiscales para ayudar a la gente que tuvo caída en sus ingresos, para ayudar a que las empresas y los pequeños negocios no cerraran y tuvieran capacidad para recontratar a la gente una vez que la pandemia empezara a desaparecer. Y en el caso de México esto no ocurrió, por lo cual hemos visto muchos más cierres permanentes de negocios, una recuperación bastante más débil, y desafortunadamente entonces en México estamos teniendo un poco más una combinación de inflación con un crecimiento importante, pero más moderado que el que vimos en Estados Unidos. ¿Esto podría llevar eventualmente al Banco de México en el corto plazo a elevar las tasas de interés? Sin lugar a duda, yo creo que el Banco de México se va a ver forzado a ir elevando la tasa de interés, y es probable también que veamos que el Banco Central en Estados Unidos vaya también gradualmente haciendo lo mismo, tratando en el caso de Estados Unidos ha habido una inyección de liquidez enorme. Para que tú tengas una idea, Pepe, de montos, si nosotros vemos cuánto había de circulante en 2008 en Estados Unidos, a este año estamos más o menos a 10 veces el circulante que había en 2008. Es decir que estamos inundados de liquidez, y ante esta aparición de inflación y ante también escasez que está habiendo de trabajadores en la economía de Estados Unidos, hay mucho más vacantes, digamos, de trabajo que trabajadores solicitando esos vacantes. Lo que vamos a ver es una necesidad del Banco Central de ir recogiendo esta liquidez. Eso la recoges principalmente incrementando tasas de interés. Entonces, tanto en el caso de México como en Estados Unidos, y veremos este proceso de elevar tasas, en el caso de Estados Unidos, este proceso para recoger toda esta enorme liquidez que se desplegó, digamos, para combatir la pandemia, y pues será un proceso complicado, es un aterrizaje que no va a ser fácil, pero que sin duda estamos empezando a ver ese trayecto de descenso, digamos, hacia un aterrizaje que intentará ser suave. Sin embargo, el presidente de la República dijo que no es precisamente la inflación más alta en 20 años, aunque pues Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México,
lo desmintió, y también los expertos hemos leído una serie de reacciones de quienes están al tanto de todo esto y dicen que de ninguna manera, que esto además puede ponerse todavía un poco peor. Y hoy tuvo impacto en la cotización del peso mexicano frente al dólar y en la bolsa de valores. La bolsa cayó al momento, al aumento por el aumento de la inflación, y también, ojo, según expertos, por la nominación de Victoria Rodríguez Ceja como próxima gobernadora del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022. Te pregunto, ¿cómo se está mirando la perspectiva de Victoria Rodríguez Ceja como nueva gobernadora del Banco de México? ¿Crees tú que esta designación presidencial, propuesta presidencial, debo decir, al Senado para ratificarla en el puesto tan importante de la gobernación del Banco de México, es una nota saludable para las finanzas? ¿Va a dar confianza? Sin duda no, yo te diría que buena parte de lo que vimos de depreciación del peso empezó de hecho en el momento que se hizo este anuncio. Lo que necesitamos ver, Pepe, o sea, si yo te dijera cuáles han sido los cimientos más fuertes que ha tenido la economía de México para mantener esta estabilidad que ha mostrado desde el sexenio pasado, pero incluyendo los 3 años de López Obrador. Yo creo que los dos elementos primordiales han sido, primero, que en lo fiscal, digamos, no se han hecho locuras, ¿no? Lo cual sin duda hay que darle mérito a este gobierno porque pues esto ha ocurrido así. Pero lo segundo es que se percibe que Banco de México es un contrapeso importante y es una entidad que ha mantenido su autonomía. Banco de México, yo te diría, sin temor a exagerar, que si lo vemos dentro de los bancos centrales de países emergentes, probablemente es el banco central que tiene la mejor reputación. Es una reputación que viene pues desde el 93, que tuvo la autonomía del Banco Central, desde la época de don Miguel Mancera, un tipo ejemplar, así como el epítome de lo que debe ser un banquero central. Y tomó muchos años construirla, y hubo muchos economistas o muchos técnicos, digamos, con una gran reputación que se hicieron en Banco de México. O sea, gente como Paco Gil o como Agustín Carstens, por ejemplo, ¿no? Que ahora es director del Banco de International Settlements en Suiza, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que esta va a ser la primera vez, Pepe, cuando se retire el gobernador actual de Banco de México. Va a ser la primera vez que en la Junta de Gobierno no va a quedar una sola persona que provenga de este Banco de México, de esta gran escuela que lleva décadas dándonos excelentes funcionarios y economistas. Entonces, eso preocupa que se percibe a la nueva gobernadora como alguien mucho más amigable, digamos, con lo que el presidente quiera. O sea, se siente que se debilitó la autonomía del banco, y se percibe también que se debilitó la capacidad técnica del banco, independientemente de las calificaciones que ella pueda tener. Tiene cero experiencia en términos de política monetaria, y esto es algo que también preocupa, particularmente por lo que acabamos de decir, Pepe. Pues estamos justo por ver un cambio en la política monetaria del banco central más importante del mundo, que es la Reserva Federal, una política que había sido expansiva desde 2008, ¿no? Y que ahora de repente empezará a tratar de recoger liquidez, lo cual para un banco como Banco de México lo pone en una situación mucho más delicada, donde tiene que tener enorme cautela en cómo maneja Banco de México también su liquidez y sus tasas. Entonces, en ese sentido, pues lo que uno querría es ver gente muy experimentada ahí, y el que de repente venga alguien de la nada que no tiene experiencia en este tipo de temas y que se le percibe como alguien que podría acabar cediendo a la presión que le ponga el presidente, pues es una muy mala noticia para el Banco Central, pero también para México. Te agradezco mucho, Jorge Suárez Vélez, como siempre, tu buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Las veces que quieras, Pepe, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.